Bueno, gracias Emanuel. Yo tengo una pregunta, o sea, yo he tenido en mi corazón una pregunta por muchos años, y no sé si alguna vez usted se la ha hecho, y es, ¿por qué la cruz es el símbolo del cristianismo? ¿Por qué si el cristiano, yo he aprendido durante muchos años que está en victoria, que Dios le da todas las bendiciones y es bendecido, ¿por qué el cristianismo tiene que ser reconocido, o nuestro símbolo como cristiano tiene que ser la cruz? Yo no sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. ¿Por qué si Dios nos dio ya coronas en los cielos y bendiciones en las alturas y todo eso, por qué no es una corona? ¿Por qué tiene que ser una cruz? Es más, si Jesús resucitó y ya no está más en la cruz, ¿por qué el símbolo nuestro no es una tumba vacía? ¿Por qué no es una señal de victoria, de triunfo, de alegría, de gozo? Cuando todos aquellos que hemos visto la película La Pasión de Cristo, vimos una breve reseña de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos de los que están aquí o que los que me ven han podido ver toda la película de La Pasión de Cristo sin sentir dolor o sin cerrar los ojos en un momento. Yo conozco de algunos que ni siquiera la han podido ver toda. Y la parte culminante es la cruz, o sea, morir en la cruz. Y la pregunta es esa, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que tener una señal como de maldición, de tragedia? O sea, nuestro símbolo como cristianos es la señal de tragedia. Y nosotros no estamos en derrota. Pero a mí buscando la respuesta a esto, encontré algo muy curioso. Encontré que Jesús, 14 capítulos antes de que todo el mundo dijera crucifícale, Jesús habló de la cruz a los discípulos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23 solamente dice: entonces dijo a la multitud, no solo a los discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice la Reina Valera, la Biblia que todos leemos comúnmente: niéguese a sí mismo. Y si usted no estaba claro cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, se lo puse en la Nueva Traducción Viviente: abandona tu manera egoísta de vivir. O sea, negarte a ti mismo es abandonar tu manera egoísta de vivir. ¿Cuál es la manera egoísta de vivir? Es solo pensar en mí, no pensar en más nadie. Tome su cruz cada día y sígame. De verdad que Jesús a los discípulos les dio tantas señales de las cosas que venían a acontecer, y los discípulos, cuando murió Jesús, se entristecieron. No es de culparles, nosotros, Dios nos habla algo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que el domingo pasado Dios nos habló? Dios nos habla cosas. Jesús estuviera aquí entre nosotros, nos dice cosas y nos pasa la semana y después se nos olvidó. Ahora imagínate, 14 capítulos en Lucas, 14 capítulos antes, Jesús le dice: me van a crucificar, me van a entregar y yo voy a resucitar al tercer día. Y cuando muere crucificado, ellos no se acuerdan que al tercer día había de resucitar. Pero la cruz es un paso obligatorio. La cruz tiene que ver mucho con negarse a sí mismo. O sea, abandonar la manera egoísta de vivir en la cual nosotros nos desenvolvemos cada día. Y es verdad que uno tiene que como yo enseñé una vez acerca del mandamiento 1.5, amarse a sí mismo para poder amar al prójimo. Y eso es muy importante. Pero a veces nos pasamos de amarnos a nosotros mismos y todo queda en segundo plano y nunca nos acordamos de las demás personas. Si Jesús murió en la cruz, fue porque Él amó más a los demás que a sí mismo. Es porque Él dejó
su manera egoísta de vivir, es porque él se negó a sí mismo. Entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, dice en Reina Valera, o mi seguidor, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Vamos a entender algo, no es solamente seguirle, es tomar su cruz cada día. Y no es solo tomar la cruz cada día, es negarse a sí mismo. Entonces empieza a cobrar sentido desde el capítulo 9 de Lucas, que la cruz tiene que ver con nosotros, con señal de que nosotros somos cristianos, y que la cruz que tomamos cada día es la que nos hace discípulos de Jesús, nos hace seguidores reales y verdaderos de Jesús. Pero, yendo un poco más allá, ¿por qué la cruz? Habían otras formas de tortura también, ¿no? O de condenas. Puede ser una cadena, ¿no? De cadena perpetua, una silla eléctrica, una horca, la cruz. La cruz, según estuve investigando, era un método, o sea, la crucifixión era un método de tortura vil que usaban primero los bárbaros persas, luego los griegos y los romanos lo adoptaron para su forma de hacer justicia o de exhibir a aquellas personas que sean opuestas a lo que ellos están implementando. Cuando los persas invadieron toda la región, a los que se oponían lo crucificaban. Y cuando los griegos les tocó igual, cuando los romanos les tocó invadir también y colonizar o gobernar toda esa área del Mediterráneo, un poco más allá de Asia, uno de los métodos también que usaban era como eso para avergonzar, ¿no? Era un elemento vil y menospreciable, porque, mira, si tú pones a alguien en el calabozo, bueno, se le olvidó a la gente y todo esto, pero la muerte, vamos a ver, la otra muerte sería la horca. La muerte en la horca es, bueno, donde le quitan el piso, ¡plup!, se cae ahí, no puede demorar, yo creo que más de 1 minuto o 2 minutos, donde ya se muere la persona. Pero la muerte en la cruz venía precedida, o sea, había antes de la muerte, antes de ser crucificado, venía toda la flagelación que ustedes vieron en la pasión de Cristo, de los látigos, de los golpes, de las varas, de las bofetadas, del arrancarle la barba, de ponerle la corona de espinas. O sea, venía todo lo previo y luego a exhibirlo ahí para que todo el mundo viera cómo se moría poco a poco, y habían personas que pasaban 3 días muriéndose. Habían personas que los cuervos y los animales de rapiña llegaban ahí y los empezaban a picar, a picotear, porque era una carne expuesta. Al abrir su carne, queda todo el olor a sangre. Es como cuando tú metes sangre en el mar y rápido viene un tiburón. Pones algo con olor a putrefacción o a carne abierta, vienen las aves de rapiña. Entonces venían y se los comían poco a poco, iban muriendo poco a poco. Y era un instrumento de tormento vil y menospreciable. Y eso me llevó a acordarme de otra parte de la palabra del Señor, que dice: Dios escogió lo vil y menospreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Esa es también la Nueva Traducción Viviente. Dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar. Y me pongo a pensar en otras cosas como nosotros, y como en los tiempos de Jesús. Vamos a empezar desde antes. Cuando Jesús escogió discípulos acerca de los principios del reino que se iban a implementar en todo el mundo, ¿qué era lo más lógico escoger? A escribas, publicanos y a fariseos, porque eran maestros de la ley, porque en cuanto al conocimiento de Dios eran los que estaban intachables. Pero ¿a quién escogió Jesús? A pescadores, a personas que no tenían estudios. Bueno, de una forma sería a lo despreciado por el mundo, alguien que no estudió, te dejan a un lado, a lo vil, lo que se consideraba como nada. O sea, tú no estudiaste, ¿qué vas a hablar?
Pero eso escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Porque no se trataba de sabiduría humana, era de obediencia y del propósito de Dios glorificándose en la vida del hombre, haciéndole entender al ser humano que se trata de Él en tu vida, no de toda la capacidad que tú tengas. De ahí podemos hablar de otras cosas. Para ser pastor en Suiza hay que tener un montón de estudios y todo eso, cosas que yo no tengo, pastorado en Suiza de papel legal. Pero no se trata de tener todos los papeles legales y todas estas cosas, y no es que voy a ser ilegal, porque estoy ordenando mis cosas. Se trata de a quién Dios quiere usar. Y se trata de quienes reciben de parte de Dios. Porque dice en la palabra también que existe el pastor y el asalariado. El asalariado nada más está por cobrar, pero el pastor está por cuidar a las ovejas. Y de esos asalariados hay muchos pastores. Y se trata, no es de que tú tengas el conocimiento pleno de todo lo que está aquí en la palabra del Señor. Se trata de que tu corazón esté dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Que aunque la gente diga, pero tiene 2 semanas de venir a la iglesia nada más y me está hablando de Dios. Sí, porque su corazón está lleno del deseo de agradar a Dios. Porque ¿de qué sirve de que yo tenga todo el conocimiento y me paso delante de ustedes como que, es que ustedes no saben lo que dice la palabra? No se trata de eso, se trata de amor y misericordia. Más adelante vamos a ver cómo nosotros hemos malentendido un montón de cosas que tienen que ver con principios del reino y no principios terrenales. Porque con Dios la cosa funciona lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en este mundo. Lo que la gente desprecia, lo que el mundo considera como más importante, para Dios es nada. ¿Qué es lo más importante para el mundo? Realmente es el dinero, la posición, el estatus. Eso es lo más importante, porque cuando viene alguien con mucho dinero y con una posición alta, todo el mundo tiene que hacerle reverencia. Qué importante. Y cuando uno tiene un poquito más de platita, uno está un poco más así como altivito. Y eso es lo importante para este mundo. Pero, repito la palabra que hice, lo que se consideraba como nada, lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Es un juego de palabras que tiene que ver con que lo más valioso que tú tengas en esta tierra es nada si no tienes la salvación. Y si tú tienes la salvación y una relación con Cristo Jesús, eso es más importante que lo que se considera importante en este mundo. Y no estoy hablando de que pasemos hambre. Dios va a proveer para los suyos siempre. Se trata de que pongamos las cosas en su correcta posición. Por muchos años nosotros ponemos todo lo que vemos en primer lugar y lo invisible lo dejamos para después. Por decir un ejemplo, el amor. El tratar bien a la persona que quieres es mucho más importante que darle todo lo que quiera la persona, materialmente. Porque ¿de qué vale? Y eso lo digo especialmente a las mujeres. ¿De qué vale que un esposo, un hombre, un novio, todo eso, te compre todas las cosas y te trata como un patán? Pero nosotros, acostumbrados al estatus, lo ponemos en primer lugar. Ay, lo triste es cuántas mujeres se aguantan cualquier cantidad de barbaridades por tal de tener un estatus, unas marcas, y que la vean bien todas las amigas. Dios escogió lo despreciable, lo más despreciable del mundo, y por eso escogió la cruz. Porque dijo, el elemento más despreciable para avergonzar a todos los que se opongan a un régimen, ese elemento lo voy a usar para que sea el canal de bendición y la vía, el camino de salvación. Porque Él es así.
Su reino es al revés. Dice, el mayor es el que sirve. Una cosa importante es que la cruz realmente fue la victoria de Jesús. A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o a entender, que la cruz fue donde Jesús sufrió. Sí sufrió, y es verdad que sufrió. Pero en la cruz Jesús estaba teniendo la victoria más grande del universo, como ustedes jamás han podido, nosotros, no voy a decirme yo el que sabe todo, ¿no? Como nosotros jamás hemos podido entender hasta este momento cuán victoria había mientras Cristo moría en la cruz del Calvario. Nosotros, nuestros ojos naturales están viendo a un hombre sufrir, pero si hubiéramos visto los ojos espirituales, vemos la exhibición en el universo, cómo se está abriendo el camino a la salvación para toda la humanidad. Eso lo podían ver a nivel espiritual, pero a nivel natural solamente vemos a un hombre sufrir. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo creo que muchas personas han leído esto antes, pero creo que es cuestión como de detenerse a ver algunos detallitos de la lectura y de la redacción. O sea, cómo si él estaba en la cruz, él estaba despojando a los principados y a las potestades. Y de qué forma el que estaba siendo exhibido públicamente eran las potestades y los principados, porque Jesús estaba triunfando, no estaba muriendo. Esta es una verdad espiritual que, como decía Pablo en Efesios 1, yo ruego para que todos nosotros podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder tener un discernimiento espiritual de esta gran verdad. Cuando empezamos a conocer la verdad de Jesucristo, nuestra vida debe cambiar. Nosotros no podemos andar derrotados a merced de lo que el diablo susurre, cuando el grito de victoria es mucho más grande. Triunfó en la cruz en ese momento y estaba despojando a los principados y a las potestades y los estaba exhibiendo públicamente. Les digo algo, ¿de qué forma puede ser que le estaba exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades? Él dijo un secreto, le dijo a los discípulos, dice, a mí no me va a matar nadie, yo entrego mi vida y yo la recojo cuando me da la gana, porque yo soy el dador de la vida. Jesús le dijo cuando iba a resucitar a Lázaro, yo soy la vida, o sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, si Él es la resurrección y la vida, si Él es la vida, ¿cómo va a morir? Es entendible cuando le dijo a Pedro, guarda tu espada. O sea, tú no sabes que si a mí me da la gana, yo mando a pedir legiones de ángeles, nada más, 2 ángeles y derriban a todos esos romanos. Es que toca hacer esto, toca entregar al Hijo del Hombre, toca morir, porque es necesario que exista resurrección, sin lo cual, sin muerte no habría resurrección. Como yo he dicho otras veces, sin tragedias no hay milagro. Sin cosas difíciles en tu vida no va a haber milagro, tiene que haber cosas difíciles, tiene que haber cruz. Tienes que tomar tu cruz cada día y seguirle mientras que tú abandonas tu manera egoísta de vivir. Pero en Lucas, diferencia de Mateo y Marcos que mencionan este mismo pasaje, es el único que dice un detalle y es, toma tu cruz cada día. Quiero que sepan algo, cada mañana, además de darle gracias a Dios, nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir para Cristo. Porque cada mañana nuestra carne también se viene a rebelar, a hacer lo que le da la gana. Pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, después tomar la cruz para poder seguirle. Espero que no estén tristes, ¿no? Porque esta es una palabra de victoria y de esperanza. ¿Quién quiere? O sea, yo estaba hablando con un amigo en estos días y le decía una situación que estaba viviendo que es como empezar de cero algo y uno está tratando de ver cómo agarra el asunto y él me dijo algo muy interesante y él me dice, wow,
eso está bueno para el testimonio que vas a dar más adelante. Y es verdad, cuando uno pasa una dificultad, piense, esto que estoy pasando ahora me va a servir para el testimonio que voy a decir más adelante, porque Dios se va a glorificar. Lo que para el enemigo parecía una derrota del bien, era la victoria del reino de los cielos. Porque el enemigo está diciendo, vamos a matar al Hijo de Dios, y va a ser exhibido, y va a ser en la peor muerte, en la vil y menospreciada cruz, que va a estar ahí enfrente de todo el mundo. Y eso es lo que veía el enemigo, lo que el enemigo ve en tu vida y en mi vida. A veces es como, va a pasar esta situación y te voy a deprimir y te voy a oprimir y te vas a quedar en el suelo, vas a estar suplicando y todo esto. Pero lo que no sabe el enemigo, porque aunque es mentiroso, él es tan mentiroso que él se miente al mismo a veces. Y se engaña creyendo que va a ganar, sabiendo que está derrotado ya. Pero lo que no sabía el enemigo, que en la cruz del Calvario se estaba cumpliendo el propósito por el cual que Cristo nació. Como yo he dicho una vez, creo que lo dije en Navidad, todos nacemos para vivir y tener una vida y una profesión y una familia y tener un propósito en nuestra vida para hacer. Jesús fue el único ser humano, como ser humano en esa parte, que nació para morir. El destino del niño de Belén era morir en la cruz. Quizás el destino mío era pastorear una iglesia. El destino de cada uno de ustedes era servir en este lugar, tener una familia, hacer esto y aquello y desarrollar. Y es lo normal en el ser humano. Pero el destino de Jesús era morir en la cruz. Y Jesús lo tenía clarito, como decía al principio. Desde el capítulo 9, Él viene diciendo, tomen su cruz y síganme, porque yo voy con la primera cruz por delante. ¿Quieres seguir a Jesús? Síguelo hasta el Calvario. Pero hay quienes quieren seguir a Jesús nada más allá en el trono de los cielos. Pero para estar allá fue necesaria la cruz en el Calvario. Para todas las bendiciones que nosotros, Dios tiene reservadas, hay necesidad de una cruz y un Calvario. Porque tenemos que morir a nuestra manera egoísta de vivir. Jesús tuvo la victoria en la cruz del Calvario, pero ¿saben qué? Su victoria es mi victoria también. No se trata de que qué bueno Jesús triunfó en la cruz. Yo también triunfé. Y le voy a dar, vamos a entrar en materia ahí de estudio bíblico, porque hay bastante. Esta es la primera parte, la segunda la adelanto ahora. En Efesios capítulo 1, del 17 al 23, nada más que aquí hay dos versículos solamente, se los puse en la versión Reina Valera, porque es la más conocida para que todos podamos entender y no nos enredemos con algunos detalles. Dice la palabra del Señor en Efesios unas palabras muy profundas, y era la oración de Pablo por todos los cristianos que estaban en Éfeso. Y quiero que sepan, esta es mi oración por cada uno de ustedes también. Dice, mi oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está profundo y fuerte esto. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto está de desmenuzar, pero vamos a tratar de hacerlo bastante rapidito. Una cosa importante, esto no se ve a nivel natural. Eso usted lo lee ahí solamente o lo escucha, como quien escucha una canción o a unos pájaros cantar, no es lo mismo. Porque la oración de Pablo era que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que conozcamos a Dios, pero con sabiduría y con una revelación especial. No es conocer a Papá Dios, no es conocer a Jehová,
es conocer de verdad a Dios. Y ahí me atrevo a irme a hacer una aplicación que en el Antiguo Testamento se hacía a la palabra conocer. Conocer en el Antiguo Testamento era intimidad con alguien. No sé si ustedes han leído que Adán conoció a Eva y dio a luz un hijo y todo esto. Y Jacob conoció a Lea y tuvo a eso. O sea, conocer la intimidad profunda. Y aquí yo quiero aplicarlo porque yo le pido a Dios que nos pueda dar a todos nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación, pero en la intimidad con Él, no superficial, en la intimidad profunda, para poder entender muchas cosas. Dice un detalle aquí, alumbrando los ojos de su entendimiento, o sea, que no es ver, o sea, ojos de vista, no es ver solamente pasar la vista por ahí, es ver detalladamente y ver con ojos espirituales esta gran revelación. ¿Qué es lo que tenemos que ver y qué tenemos que conocer? La esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Nosotros, si ustedes se ponen a pensar, por lo que susurra el diablo en nuestras vidas, de lo que vivimos en el día a día, se nos nubla la esperanza. Una de las cosas primeras que se va es la esperanza. Porque la pregunta es, cuando nosotros nos deprimimos, o nos ponemos tristes, o nos apagamos, dime, ¿dónde está la esperanza? De vacaciones. No está en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque la esperanza es la que nos levanta muchas veces. Si nosotros vivimos sin esperanza, vivimos como en la nada, en el limbo, a lo que venga, y eso no es vida. Dios también nos llamó, o sea, nos tenemos que ver con los ojos del entendimiento cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia. Pues en los santos está hablando de los separados para el Señor. Las riquezas de la gloria de su herencia. No se confundan, no es nada de prosperidad, porque estamos hablando de la gloria de Dios que no se puede limitar o comparar con el dinero corrupto que hay en el planeta Tierra. La gloria de la herencia de Dios es algo que es indescriptible. Nosotros no tenemos capacidad para poder explicar qué es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero eso solamente lo podemos ver con los ojos de su entendimiento. O sea, cuando tenemos intimidad y conocimiento de Él y nos es revelado el conocimiento a través de la sabiduría. Sigue diciendo, parte de la oración, ahí viene la parte que tiene que ver con la victoria en la cruz, que es victoria nuestra también. Dice, y oro también para que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Voy a hacer una pausa ahí. Igual que ustedes, cuando hay palabritas que yo no entiendo mucho, yo la busco en el diccionario. Y supereminente es algo de un nivel totalmente superior, superlativo, o sea, de excelencia, sin comparación. ¿Y cuál es el incomparable y grande poder que tiene para con nosotros? Y ahí paro en esta parte porque regreso a nuestra vida del día a día. Si nosotros, cuando nos despertamos, nos levantamos y enfrentamos cosas difíciles y recordamos que Dios tiene para con nosotros lo que creemos una grandeza de poder, nosotros no podemos sentirnos derrotados. Nosotros no podemos sentirnos bajo el pie de Satanás o ahogados por las circunstancias. Porque Dios tiene para con nosotros lo que creemos una supereminente grandeza de poder.
Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok, eso lo había dicho yo en la prédica que tuvimos en Italia, en la iglesia italiana. El poder que levantó a Cristo de los muertos, que el Espíritu Santo, vive en ti y en mí. Y si levantó a Cristo de entre los muertos, te podrá levantar a ti. A veces nosotros pensamos, ¿quién nos puede levantar esta situación? Yo estoy alicaído, yo estoy apocado y estoy apagado. Estamos aquí para ayudarnos todos y nos vamos a apoyar unos a otros. Pero quiero que sepan algo, más que cualquier ayuda de cualquier hermano, el poder está en ti. Y no es que trata de ti, yo tengo el poder. Se trata de que Cristo Jesús depositó al Consolador, que es el Espíritu Santo, en tu corazón como una promesa, y Él te va a levantar. Tiene la capacidad de hacerlo. No dudes ni subestimes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Dice, ¿qué hizo ese poder? Dice, resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo les quiero animar a algo. Les quiero animar a que ustedes puedan, en sus casas, con calma, leer el primer capítulo de la carta a los Efesios. Desde el del versículo 15, más o menos por ahí, donde empieza a hablar acerca de la oración que Pablo le hacía a los de Éfeso, hasta el versículo 23. Léanlo con calma, poco a poco, y van a empezar a digerir un alimento tan fuerte y tan poderoso que realmente, si ustedes permiten que el Espíritu Santo le alumbre los ojos del entendimiento, ustedes van a cambiar su vida por completo y no van a seguir siendo igual. Les digo algo, a partir de esta revelación en su vida, usted no va a estar dudando si voy a la iglesia o no voy, si hago esto para Dios o no lo hago, o si este pecado puede más que yo o no, o dejo esta vida que no le agrada a Dios o no la dejo. Se van un montón de dudas, porque absolutamente todo lo que necesitas está en Dios, y absolutamente todo está en el Espíritu Santo depositado en aquellos que creen, que confiesan su nombre y que toman una decisión en su vida por completo. Efesios capítulo 1, léalo desde el 15 al 23. Quiero nada más para terminar resaltar unos detalles muy importantes, y es que dice, voy a usar el azarcito este que me sirve ahora. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hizo que Cristo fuera resucitado y fuera sentado a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre toda fuerza del enemigo, Él estaba arriba. Él está arriba desde entonces. Dice, y sobre todo nombre que se nombra, sobre todo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dicen otras versiones, no solamente en este mundo, sino en el mundo que sigue. No solamente en donde estamos vivos, sino después de la muerte. Dice, aquí hay una parte importante porque su victoria es mi victoria. Dice, y sometió, un detalle, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El detalle que está aquí es que sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Ahora,
Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Es su cuerpo. Si usted tiene un cuerpo, normalmente, ¿dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. O sea, lo que está bajo los pies, todo sometido bajo los pies, está bajo los pies de la iglesia, de los que creemos. Yo quiero que ustedes puedan entender algo. No solamente Cristo tiene autoridad y toda autoridad sobre principados, potestades y autoridades y señoríos, sino que también se lo dio a la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros como iglesia estamos llenos totalmente de Cristo Jesús, nosotros tenemos todas las cosas bajo nuestros pies. La pregunta es, ¿por qué nosotros estamos abajo a veces? Si todo está bajo nuestros pies por la victoria que el Espíritu Santo le dio a Jesucristo de levantarlo de los muertos. Su victoria es mi victoria. La pregunta inicial siempre fue, ¿por qué la cruz? Porque el símbolo del cristiano es la cruz. Porque la victoria está en morir. Les aclaro esto. No van a pensar que voy a hacer un holocausto aquí. La victoria está en que nosotros muramos a nuestros malos deseos, a los deseos de nuestra carne, a nuestra forma egoísta de vivir. Morir a nuestra forma egoísta de vivir es tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Por eso la cruz tiene que ser nuestro símbolo, porque cada mañana tenemos que acordarnos que tenemos que morir a nuestra forma egoísta de vivir. Dios es amor, ¿verdad? ¿Lo han leído en algún lugar? Eso no es un dicho, no es un eslogan, no es nada, es un versículo bíblico, está en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, y el reino de Dios, que es amor. ¿Cómo cabe un egoísta en el reino de Dios? No cabe. Solamente muriendo, clavando en la cruz nuestro egoísmo, podemos vivir al reino del amor. Es la exhortación final para todos ustedes y para todos nosotros, porque me incluyo a mí, que nosotros, en este día que celebramos Domingo de Resurrección, nos alegremos de que Cristo no estuvo muerto, sino que resucitó, no quedó muerto, sino que resucitó. Pero sobre todas las cosas, regresemos a un detalle, que para poder seguir a Jesús, tenemos que seguir sus pisadas hacia el Calvario, para morir y luego poder resucitar a vida eterna. Que Dios nos ayude, porque la victoria radica en crucificar el egoísmo. La victoria radica en dejar de pensar solo en nosotros mismos y levantarnos de una vez por todas. La victoria también radica en poder conocer qué fue lo que llevó a Cristo a tener un nombre sobre todo nombre y estar por encima de todos los principados y potestades. Fue haber muerto en la cruz del Calvario, porque sin muerte no había resurrección, y sin muerte el Hijo de Dios no podría vencer a la muerte, al enemigo, porque ahí Él ahora lo llena todo en todo, y nosotros estamos completos en Él. Vamos a orar para que esta palabra que nos habla acerca de la cruz venga a ser para nosotros algo trascendental, que sea como cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que partió la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Que la cruz en nuestra vida, que debemos tomar cada día, sea lo trascendental que parte de una vida egoísta solamente para mí mismo
y resucitar a una vida de amor, de entrega por completo, primeramente a Dios, segundo a los demás, a los próximos, al prójimo, el que está al lado mío, darle lo mejor, porque yo vivo en los principios del reino de Dios, el reino del amor, donde Dios me provee a mí absolutamente todo, para que absolutamente todo pueda compartirlo. Para que Dios nos ayude a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, no en este mundo donde hay ladrones que se roban los bienes y los tesoros, sino que nuestro tesoro esté en los cielos, en lo alto. Que podamos abrir los ojos del entendimiento y poder comprender que esto es pasajero, pero que la eternidad es para siempre. Que si nos enfocamos en disfrutar solamente, egoístamente, en este mundo, nos estaremos perdiendo la eternidad. Pero si nos enfocamos en el autor y consumador de la fe, podemos estar firmes hasta el final y poder escuchar esas grandes y hermosas palabras de nuestro Padre diciendo: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho yo te pondré. Entra en el gozo del Señor. Es momento de no solamente poner a los pies de la cruz alguna carga, que también está muy bien que hagamos, sino es tomar nuestra cruz cada día y llevarla al Gólgota y crucificar nuestra carne egoísta, para que empecemos a abrir nuestro corazón, para escuchar a las personas, para ministrar a las personas, para atender a las personas, para ocuparnos de las personas, porque por cada una de las personas Cristo murió en la cruz del Calvario. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupará absolutamente de todas nuestras cosas. No tengan miedo, no tengan miedo, nada se le escapa a quien guarda nuestra vida y nuestra alma. Él no duerme ni descansa, el que cuida y guarda nuestra vida. Yo quiero hacer un llamado por si hay alguien aquí